Bueno, continuamos, hola chicos, continuamos ahora con el profe Luifer. Estamos continuando un poco lo que sería la introducción de ingeniería de software que habíamos tenido y ahora vamos a meternos en lo que serían las metodologías del desarrollo de software. Y en este video vamos a hablar un poco de las metodologías tradicionales, algunas de sus ventajas, desventajas y vamos a ver también algunos ejemplos de dónde y cuándo se aplica cada una de ellas. Entonces empezamos rápidamente. El modelo en cascada, que ya fuimos mencionando en varias oportunidades con el profe, en los videos anteriores también, lo que sería el waterfall, donde tenemos bien marcadas las fases, ¿verdad? Las fases que fuimos viendo anteriormente, un poco en escalera, ¿verdad? Como se puede observar en la imagen. Tenemos primeramente siempre la fase de requisitos, luego pasamos a la siguiente fase que es de diseño, luego a la implementación, luego a las pruebas y por último al mantenimiento. Y cada una de estas puede ir pasando, una vez que terminamos el mantenimiento, se podría volver por algún ajuste o algún requerimiento nuevo del cliente, entonces volvemos a iniciar en la fase de requisitos y vamos pasando así sucesivamente por cada una de las fases. Una de las cosas a destacar de este modelo es de que para iniciar una fase, sí o sí, o sea, según la teoría y el framework en sí, el modelo en cascada, debe estar finalizada la etapa anterior. Es decir, no podemos iniciar el diseño sin antes finalizar lo que fue el análisis de requerimientos. Y así sucesivamente. Vamos a hablar un poco de las ventajas. Bueno, las ventajas de una organización fácil de los miembros del proyecto. Los tiempos y pasos están bien definidos, es simple de implementar y la documentación facilita la comprensión del producto a diseñar. Bueno, aquí vamos a empezar a comentar un poco con el profe de que estas metodologías tradicionales justamente se ponen mucho empeño y mucho esfuerzo y tiempo en lo que sería la documentación, ¿verdad? Las metodologías tradicionales se caracterizan por ser muy estructuradas, es decir, respetar bastante los procesos y los tiempos de cada uno de ellos, los tiempos, los procesos. Y acá vemos algunas de sus ventajas, ¿verdad? La organización fácil de los miembros. La metodología se adapta fácilmente, como habíamos comentado también en el video anterior, a proyectos bien conocidos, es decir, cuya dificultad y cuyo dominio lo tenemos bien con nosotros, bien incorporados. Entonces sabemos bien cómo se va a manejar ese desarrollo, ya tenemos experiencias previas y entonces en esos casos se adapta muy bien esta metodología, ¿verdad? Si bien actualmente ha disminuido bastante su utilización, ya que han aparecido las metodologías ágiles, anteriormente era una de las más utilizadas dentro de las tradicionales. No sé, profe, ahí continúa. No, ningún comentario. Entonces, pasamos a las desventajas, ¿verdad? ¿Qué desventajas traerían o traen, ¿verdad? Esta metodología, ¿verdad? La poca flexibilidad. Eso es justamente lo que vimos en su diseño. Necesitamos que necesariamente termine una fase para pasar a la otra, ¿verdad? Entonces, eso nos quita bastante de flexibilidad y especialmente ante situaciones y proyectos donde hay cierta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, no es que o necesitamos algún cambio urgente, entonces ahí se complica bastante esta metodología, ¿verdad? El uso de esta metodología. Entonces, tenemos poca flexibilidad, el cliente no puede establecer al inicio todos los requisitos reales. Esto es algo que suele pasar, ¿verdad? Que es muy común.
Entonces, esa es una desventaja, ¿verdad? Que el cliente no siempre puede establecer todos los requisitos. Entonces, nuestros requisitos se quedan como que colgados. Es decir, una vez que terminemos y lleguemos hasta el mantenimiento, probablemente tengamos que volver al inicio del flujo y eso implica ya varios retrasos, costos más elevados del proyecto, ¿verdad? El producto tiene una visibilidad tardía de la puesta en marcha. En esta metodología, el producto o el incremento del producto es visible recientemente una vez terminado todas las funcionalidades desarrolladas en base a los requerimientos. Entonces, muchas veces el cliente no sabe o no tiene una visibilidad real de lo que se está desarrollando o implementando. Ese fue uno de los motivos de muchas fallas, ¿verdad? En su tiempo, con muchos programas, ¿verdad? Con esto que comenta el profe. Porque si bien están los requerimientos, ¿verdad? Y lo que está en la mente del cliente y lo que necesita el usuario, ahí es donde entra nuestro trabajo para prácticamente agarrar toda esta información y tratar, ¿verdad? De cierta forma como unirla y ver, ¿verdad? Cómo se puede salir adelante en este proyecto. Esa es justamente una de las ventajas, ¿verdad? De estas metodologías tradicionales. De vuelta, algo que creo que se me pasó a comentar, es que ninguna metodología está mal, ¿verdad? Sino que cada metodología tiene un tipo de proyecto que está, en el que está enfocado, ¿verdad? Como les comenté en el video anterior, por ejemplo, este proyecto de licitación para un seguro con pequeños productores, para ese caso al menos esta metodología vino genial, ¿verdad? Porque ahí sí ya se tenía una documentación bien hecha y prácticamente esos requisitos y con una comunicación constante con los clientes igual, como que se llevó también a cabo algo que ellos de repente de cierta forma como que podían utilizarlo y presentarlo también a los inversores. Sí, así mismo. Justamente eso, ¿verdad? Cuando el cliente sabe bien lo que quiere, se viene súper bien esta metodología, ¿verdad? Cuando tiene bien ideado, ya hizo todo ese proceso de validación de los requisitos por parte de ellos justamente. Luego tenemos la validación de los requisitos iniciales, no se hace hasta el final. Eso es, nosotros como el cliente puede ver realmente los resultados al final recién, una vez que está en la fase de pruebas y puesta en marcha. Entonces ahí recién el cliente puede hacer una validación de que los requisitos que fueron inicialmente definidos se cumplen o no, ¿verdad? Entonces es todo como que muy tardío, ¿verdad? El feedback y lo que recibe el cliente. Errores detectados al final pueden tener un impacto muy grande. Justamente imagínense, estuvimos 3 meses desarrollando una funcionalidad que realmente genera un error en la aplicación, entonces eso puede tener un impacto muy grande, ¿verdad? Tanto en tiempos como en costos. Entonces, si ese error pudo haberse detectado anteriormente, en esta metodología justamente es mucho más complejo. Y por último, la aplicación de cambios pequeños puede resultar lento, porque justamente, como vemos en el gráfico, voy a retroceder un poco, necesitamos para cualquier cambio, cualquier funcionalidad, vamos a estar nuevamente pasando por las distintas etapas, ¿verdad? No tenemos una agilidad o una rapidez para entregar un producto, sino que necesariamente se pasan otra vez por estas fases donde se analiza, se diseña la solución, luego se implementa, se hacen las pruebas y luego recién entregamos otra vez el incremento, ¿verdad? Un pequeño incremento. Entonces estas son... ¿sí? Sí, por eso si es que de repente, ¿verdad? Ustedes ven que un proyecto que podría tener cambios constantes durante el desarrollo, probablemente la metodología Waterfall no sea esa metodología para ese proyecto.
Eso es algo interesante también para que estuvo comentando acá el profe. Sí, así mismo. Entonces, pasamos un poco a los usos, justamente algunos de los que ya dijo el profe. También equipo con poca experiencia. Justamente éramos, bueno, en ese caso era un equipo nuevo cuando empezamos con ese proyecto de agrícola y creo que estaba yo entre los de experiencia media y después estaban unos juniors, ¿verdad? Entonces, como que vino bien, encajó todo lo que venía para el equipo, esa metodología en ese entonces. Luego, para migración de software desde un entorno tecnológico obsoleto. Esto, por ejemplo, aplica bastante, ¿verdad? Yo estoy ahora mismo como analista de funcional, ¿verdad? De un sistema donde se está haciendo justamente eso, una migración de su software que tienen en GeneXus. Están pasando a un sistema de Oracle. Entonces, realmente en ese caso aplica bastante porque se requiere de que todos los módulos estén finalizados y terminados para integrarlo finalmente. O sea, el otro sistema sigue funcionando en producción y es una migración. La migración sí o sí te lleva a que al finalizar todos los módulos y toda esa implementación, ahí recién se van a implementar los cambios y visualizar y probar. Entonces, como que es necesariamente te lleva hacia un modelo en cascada. Igual la idea es siempre verlo y dejarlo un poco más flexible de lo que es la teoría de cascada, ¿verdad? Para disminuir esos riesgos que estuvimos viendo como desventaja. Y como hablamos, ¿verdad? Un producto bien definido, es decir, que podemos decir que no sufrirá de muchos cambios. Entonces, para esos casos aplica bastante bien lo que sería una metodología tradicional conocida como cascada. ¿Te parece, profe? Pasamos al siguiente. Sí, pasamos siguiente. Bien. Ahora Bueno, tenemos... ¿Sí? ¿te parece si me Sí, pongo sí, acá a adelante. comentar sobre esto? Bueno, este es un caso también muy interesante, que es una de las formas también de trabajo, que es el prototipado. Este es un caso real, porque en este caso el cliente eh, era ahí como, o sea, la editorial prácticamente, ¿verdad? Que tenía así los materiales en físico y después de la pandemia, como que ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? De que la educación en nuestro país como que no está o no estaba preparada para prácticamente pasar a un entorno virtual de desarrollo de clases. Muchos profesores tenían que irse, ¿verdad?, a sacar fotocopias y llevarlas a las clases a los alumnos, uno a uno en sus casas, ¿verdad?, para de repente o que pasen a retirar para tener los materiales impresos. O pasarlos, ¿verdad? Creo que después como que eso pasó a un siguiente peldaño y como que estas versiones escaneadas como que se las pasaba directamente por escáner. Luego, prácticamente se vio, ¿verdad? El valor de esta aplicación era una aplicación para prácticamente colocar todos estos documentos en un formato digital y este formato digital se llama Siembra Digital. En ese sentido, ¿verdad? En el caso de esta editorial, como que necesitaban algo tangible, ¿verdad? Para vender también la idea internamente. Entonces, ahí es donde entra el prototipado. Un prototipado donde el usuario, ¿verdad? Que entra a mirar como que puede interactuar un poco con la plataforma. La versión del prototipo prácticamente duró una semana aproximadamente, porque en ese momento se desarrolló esa funcionalidad para que como que puedan ir revisando y viendo también las bonanzas de esa plataforma. Y la versión de producción tomó 2 meses, pero esos 2 meses prácticamente hasta hoy día se sigue desarrollando y agregando más y más funcionalidades. Tengo acá para mostrarles
justamente la versión prácticamente del prototipo y la versión de producción hoy día. Esto es un producto real como y un caso real, como les comento. Voy a estar compartiendo un momentito mi pantalla. Ahí está. Veo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Eh, este era prácticamente ese producto inicial. Acá, como pueden ver, uno como que puede interactuar con esta plataforma. Esto fue hecho en Google Sites. Google Sites es prácticamente, como yo lo digo, es como un PowerPoint, ¿verdad? Pero para hacer sitios web. Porque vos prácticamente colocás en el header. Es una plataforma bastante rápida, ¿verdad? Para mostrar de repente así valor a los clientes. En este caso, como podemos ver, esto no solamente es para desktop, sino que también es para dispositivos móviles, donde uno puede como de repente pasar por el programa de estudio, pasar, digámosle, a cuarto grado, a una de las materias que acá tengamos, ¿verdad? En este caso, cambios en la pubertad, y como que ahí de repente, de una forma un poco sencilla, como que te muestra cuál es el programa que está teniendo el, el producto, ¿verdad? Digamos. La aplicación hoy día es de esta forma. Esta ya es una versión un poco más mejorada, o sea, no solamente es la versión del libro pasado a material digital, sino que también tiene como algunos ejercicios también ya interactivos. Y todo esto fue gracias también a ese prototipado, porque el prototipado también como que sirvió de cierta forma como una venta para que el proyecto se pueda realizar. Esto fue un caso de uso, como les comento, ¿verdad? Depende mucho del tipo de proyecto y la metodología que van a estar utilizando también en ese momento. Y eso es todo, profe. Sí. Fue súper interesante y realmente también en varios proyectos donde pude participar se da eso, ¿verdad? Se da que necesitamos o nos ayuda muchísimo a lo que sería un prototipado, ¿verdad? También sucedió cuando estuve en la ANDE, solo que en ese caso estuvimos desarrollando prácticamente un mes ese prototipo, ¿verdad? O sea, en ese caso todavía no teníamos alternativas o no pensamos en alternativas un poco gráficas que no necesiten necesariamente de código. Entonces desarrollamos prácticamente un visor de mapas para el caso de geolocalización, pero prácticamente nos llevó, o sea, consumió parte de nuestro tiempo de desarrollo. Entonces, esta alternativa que mostró el profe fue bastante interesante porque prácticamente en una semana se tuvo ya un resultado bastante cercano a lo que se quería lograr y a lo Sí, que se logró, ¿verdad? A lo que esperaba el cliente. da la Entonces nos idea, ayuda, sí, da la idea. Esto también es conocido como proof of concept o prueba de concepto, que es prácticamente una implementación así súper pequeña, donde prácticamente se da esa idea de, o sea, un poco resumida, ¿verdad? De la idea o de lo que se quiere desarrollar. O sea, que esto de repente les podría servir inclusive en el caso de que ustedes de repente quieran financiar algún tipo de startup a su nombre o algo por el estilo, este tipo de prototipo como que le da ese material de venta también a ustedes. así mismo. Y voy a compartir un poco ahora otra herramienta muy conocida, también muy utilizada, pero que también utiliza bastante, es lo que sería Figma, que fue una herramienta que apareció, ¿verdad? Que apareció, que yo conocí hace 3 años aproximadamente, creo que empezó a hacerse fuerte y que nos ayuda justamente con eso, ¿verdad? A disminuir esos tiempos. Si es que no podemos desarrollar, como fue el caso del profe, en un Google Sites, entonces tenemos también otras alternativas como esta, donde podemos definir nuestra aplicación y acercarla a lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, esto fue el resultado de un proyecto particular que tuve,
donde intentas simular, ¿verdad?, lo que va a ser la aplicación. Entonces vas programando, haciendo, ni siquiera programando a nivel de código, sino que creando pantallas donde le asocia eventos. Este evento, al hacer clic, asocia a una siguiente pantalla que ya despliega de esta forma. Entonces, si apretamos en un lugar que no tiene alguna acción asociada, te muestra, de esa forma te muestra todos los que tienen alguna acción asociada. En este ejemplo, si doy clic acá, cierra, por ejemplo, esa vista anterior. Entonces, esto nos sirvió también para validar con el cliente. Esto era para mover la ubicación y esto era para hacer algunas búsquedas. Entonces, vos hacías la búsqueda por estos parámetros y te mostraba la grilla que pusimos como propuesta, ¿verdad? Y esto de que nos ayudó justamente para validar el producto y para definir el alcance. Entonces, a partir de esto, el cliente nos dio su feedback y nos dijo para hacerlo, nos dio las variantes, ¿verdad?, de cómo él quería realmente esta parte. Nos cambió un poco este diseño. Y finalmente quedó esto, ¿verdad?, que es parte del código postal, un sistema de la Dinacopa, pero que quedó bastante aproximado. Entonces, con eso, con ese feedback que tuvimos, nosotros pudimos adaptar nuestra vista. Y su propuesta inicial estaba totalmente fuera de esto. Era un diseño un poco más tradicional. Entonces, nosotros también, con las ganas de innovar, le pusimos un poco una vista un poco más diferente, era más limpia, donde se visualice de mayor parte del mapa y no tanto las opciones que tenía. Entonces, como dijo el profe, ¿verdad?, ayuda a negociar, a validar y a definir los requerimientos con el cliente. Continuando un poco lo que sería el prototipado. Y también indicar de que este prototipado muchas veces se utiliza en combinación con otras metodologías, ¿verdad? Va muy bien, va muy bien en las fases tempranas del proyecto para validar los requerimientos y las necesidades del cliente, para luego desarrollar ya nuestra aplicación en sí con la metodología que decidamos que se aplique mejor. Las ventajas se recomienda para clientes que quieren ver resultados a corto plazo. Ayuda al acercamiento al cliente, justamente a lo que mencionó el profe, a las negociaciones y a obtener mayor contacto directo con el cliente y tener esa confianza y que te empiece a ayudar con lo que serían los requerimientos. Ayuda a una definición de forma clara y concreta de qué quiere el cliente, los requisitos del sistema, y se reduce también el riesgo y la incertidumbre del desarrollo. Es decir, no empezamos a desarrollar sin tener una idea más acertada de lo que el cliente quiere. Desventajas: se sacrifica la calidad del software debido a tiempos de entrega cortos. Esto es justamente el caso que hicimos en la Andes, de que codificamos, luego ya hicimos mucho código durante un mes para hacer una demo, ¿verdad?, con el cliente y poder convencer del producto. Entonces ahí sacrificamos cierta calidad del código, fiabilidad, seguridad y escalabilidad. Y muchas veces se utilizan generadores de código u otras herramientas que pueden generar código no óptimo. Pero muchas veces, en el caso que aplicamos, tanto el profe como yo, nos sirve más bien no como metodología final del producto, sino más bien para convencer al cliente y también para negociar, quitar nuevos requerimientos, y luego definimos otro stack tecnológico, utilizamos otro código para ya generar el producto final. ¿Algún otro comentario? Pasamos, profe. Sí, pasamos. Dale. Entonces, usos por lo general se utiliza para la especificación de requerimientos, sistemas no muy complejos o limitados, y cuando el cliente no identifica los requisitos detallados. Entonces, en estos casos, sería ideal presentarle un prototipo lo más temprano posible
para acercarnos lo más rápidamente posible al producto que buscamos, que busca el cliente, perdón. Sí, ya sea de repente un proyecto entero o inclusive, ¿verdad? Funcionalidades de repente que podrían agregarse de repente a un sistema. Para esos casos también, sinceramente, sirve como una herramienta así súper genial de comunicación con el cliente. O sea que da como que hincapié a muchas conversaciones. Así, bueno. Por último, para cerrar esta presentación, existen miles de otras metodologías a las que le englobamos dentro de lo tradicional, ya que posteriormente ya apareció lo que serían las metodologías ágiles, que yo creo que hasta lo podríamos ya llamar tradicional ahora porque es prácticamente lo que está usando el mercado ya hace unos años, pero podemos llamarlo más bien popular ahora mismo a las metodologías ágiles. Entonces a esta la llamamos como se menciona en la metodología, en la literatura, como metodologías tradicionales. Tenemos la metodología incremental, donde un poco se respeta siempre el procedimiento y la estructura de seguir de análisis, pasar a diseño, luego a código y luego a prueba para entregar un incremento. Pero la diferencia es que ya se pueden iniciar ciertas fases antes de que termine todo el proceso. Es decir, ya podemos empezar el análisis una vez que terminamos el análisis del incremento 1 o de la entrega del producto 1. Entonces se puede ya realizar relativamente en paralelo el incremento del producto 2, ¿verdad? Que es un poco lo que les comenté, ¿verdad? Es lo que se está haciendo un poco en esta migración en la que estoy participando, la migración de sistemas. Es un poco más incremental. Y luego tenemos una espiral que se centra mucho en el análisis del riesgo. Es más, eso es uno de los factores, el análisis del riesgo es uno de los factores principales para la estimación de costos en esta metodología y va iniciándose desde el centro, ¿verdad? Este es el incremento del producto, el tamaño que va teniendo la espiral, el radio, podemos decirlo, y se inicia desde adentro, ¿verdad? Empezamos determinando los objetivos, se analiza el riesgo que pueda tener. La idea es disminuir los riesgos y tomar las decisiones, analizar acá los riesgos que pueda tener una u otra decisión. Y una vez que se toma la decisión de menor riesgo, se empieza a desarrollar y probar. Luego se pasa a la planificación y así sucesivamente se van determinando las siguientes funcionalidades o objetivos del sistema. Esto va a ir creciendo y repitiéndose de forma incremental también. Sí, al final también un desarrollo incremental, pero o sea, al final se van a dar cuenta que muchas de las tecnologías, metodologías, mejor dicho, son muy parecidas, pero casi siempre tienen todas las etapas de desarrollo, las fases iniciales que mostró el profe, y cómo se van desarrollando, eso ya depende ya de cada metodología y cada metodología puede ir también por cada proyecto. Eso es algo importante también, ¿verdad? Cada proyecto, ningún proyecto es igual. Todos los proyectos, o sea, todos los proyectos pueden tener también diferentes metodologías de trabajo. Y igual, ¿verdad? Van a funcionar ya sea con la metodología que sea. Hay nomás ciertas ventajas que ustedes tienen que decidir, ¿verdad? Como ingenieros, ingenieros informáticos, cuál es la metodología que va a ser más óptima para el desarrollo del software que ustedes que van a estar trabajando. Y eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias y continuamos en el siguiente video con las metodologías ágiles que sería probablemente las que vayamos utilizando en el proyecto de curso. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.